Muy buen día, queridos hermanos. Pues bueno, ya estamos a jueves 16 de abril, jueves de la segunda semana de Pascua. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono y juntos vamos a meditar la palabra de Dios. La primera lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Dice, en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Fíjense qué tremendo. Qué tremenda la valentía. Ellos, los apóstoles pidieron valentía para poder seguir predicando y el Señor se los ha dado. Porque aquí los vuelven a amenazar y les dicen, ustedes quieren hacernos responsables de la muerte de este hombre. Y Pedro les sigue diciendo, Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Pero la mano de Dios lo resucitó, lo exaltó sobre todo nombre y lo puso como Salvador nuestro. Entonces, esto es muy interesante porque nos presenta una confrontación entre la autoridad humana y la autoridad divina. Cuando haya un conflicto entre las dos, ¿a quién debes de obedecer? Eso todavía no lo tenemos que preguntar el día de hoy, porque como está el mundo, parece que la gente o muchos deciden seguir obedeciendo al mundo, a la carne. Pero nosotros como católicos, como cristianos, tenemos claro, obedecer primero a Dios que a los hombres. La obediencia humana es obedecer a los hombres, obedecer las leyes, que sí las tenemos que obedecer, pero cuando entran en conflicto, tiene que prevalecer a obedecer a Dios, porque imagínense cómo estaría el mundo si de por sí hay una gran cantidad, por ejemplo, cuando hablamos del don de la vida, o sea, la gente que proclama el aborto, y lamentablemente hay muchos católicos que por ignorancia o por lo que sea, defienden el derecho de la mujer a poder decidir. Y aquí queda claro, primero tenemos que obedecer a Dios, y Dios dice no matarás. Y aunque digan, tú puedes ver ya en las primeras semanas el feto se vuelve una persona. De hecho, desde que se juntan las dos células del marido y mujer, es una nueva persona porque es un ADN diferente. La mujer no puede decir, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera porque ese no es su cuerpo, es un cuerpo nuevo, una persona nueva. Pero bueno, por eso Jesús les anuncia el querigma. Si la ley de Dios siempre debería tener prioridad sobre los hombres, pues con la llegada de Jesús todavía más. La llegada de Jesús que nos trae el querigma, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nos lleva a que tenemos ahora a Jesús de nuestra parte como que nos llama a la conversión y que nos trae el perdón de los pecados. Y luego dice, nosotros somos testigos de esto. Y también lo es el Espíritu Santo, que Dios da a quien lo obedece. Es importante eso, ahorita lo vamos a rematar en la meditación del Evangelio. Dios da el Espíritu Santo a quien lo obedece y a quien lo pide. En el Evangelio es Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, lo vuelve a decir y obviamente se refiere a Jesús. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura contra él. Fíjense, en la primera lectura había una confrontación entre la autoridad humana y divina, y aquí hay una confrontación entre el que viene del cielo y el que viene de la tierra, que a final de cuentas es lo mismo que decía en la primera lectura. El que viene del cielo obedece a Dios, el que viene de la tierra obedece al mundo.
Y aquí se vuelve un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. Una persona no empieza, cuando una persona se dedica a la delincuencia, no empieza asesinando, no empieza robando grandes cantidades, empieza desde lo pequeño. Te vas acostumbrando. Una vez yo les decía que fui a unas exequias y luego me pidieron que si podía pasar a bendecir la habitación donde vivía el señor que murió. Y cuando entré sentí unas náuseas porque, pobre señor, lo tenían estaba un catre todo sucio, había comida tirada en el suelo, había popó, había animales, un olor horrible. Y sin embargo las personas entraron como si nada. ¿Por qué? ¿Y por qué yo reaccioné así? Que traté de que no se notara, obviamente, por respeto. Pero porque ellos ya estaban acostumbrados a ese olor. Te acostumbras y dices, ya no huele tan mal. No, sigue oliendo mal. Lo que pasa es que tú ya te acostumbraste. Así sucede con el pecado. Se vuelve un círculo vicioso en el que estás entrando, bueno, una mentirita, y luego esa mentirita te lleva a otra, y luego a otra, y cuando acuerdas ya tienes una mentira enorme. Pero también puede ser un círculo virtuoso. El Padre Vivas nos decía cuando estudiaba en el diaconado que las buenas obras humanas no nos llevan a la salvación. Y ya les he puesto el ejemplo, si yo voy a hacer un donativo a la Casa Simón de Betania o alguna parroquia para la ayuda de los pobres, eso es algo muy bueno, pero si yo pido un recibo deducible para yo sacar un beneficio, entonces ya no es una obra de amor, es una obra humana, buena, y qué bueno que lo hagas, pero esas no te llevan a la salvación, porque la estás haciendo con un beneficio. O tomándome fotos ahí en Simón de Betania y subiéndonos a internet diciendo, miren qué bueno soy, ¿verdad? Yo dedico mi tiempo a cuidar enfermos. Ya lleva un segundo sentido. Pero esas obras buenas, si las repites constantemente, no te ayudan a la salvación, pero sí a tu conversión. Porque entre más te hagas cosas buenas, te las vas haciendo ya de una manera natural y después ya las haces porque te salen del corazón. Se vuelve un círculo virtuoso. Y luego dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque la vida eterna ya la empezamos a vivir desde ahorita, mis hermanos. La vida empieza en la concepción y la vida terrena termina en la muerte y empieza la divina, decimos nosotros, pero realmente es una vida continua. Nosotros en nuestra vida pasamos un tiempo en el vientre materno, pasamos un tiempo en este mundo y pasamos el resto de la eternidad en el cielo, pero la vida empieza desde la concepción. Y hoy, si tú crees en Dios y vives según Dios, si obedeces primero a Dios que a los hombres, estás empezando ahí a vivir tu vida eterna en la tierra. Empiezas a vivir el cielo en la tierra, que de hecho a eso estamos llamados. Y decía en la primera lectura, nosotros somos testigos. Y yo me pregunto, ¿la gente sí te ve como testigo? ¿Qué testimonio estamos dando ante el Señor? Cuando me ven a mí, ¿ven a un Cristo o ven a Satanás? Cuidado, porque nuestras obras hablan de lo que hay en nuestro corazón y nosotros debemos de tener a Jesús en nuestro corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Antes de que se me olvide, les agradezco a las personas que nos felicitaron a mi esposa y a mí por nuestro aniversario, ahora el día 14. Ayer se me pasó, pero les doy las gracias y sigo pidiendo su oración por nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Dios te ama y quiere que seas feliz.